Les confieso mi perplejidad y desazón con dos noticias que nos han proporcionado hoy los juzgados andaluces. Golpe al sindicalismo de clase en Andalucía. Imputados quienes han sido los dos secretarios generales de UGT en los últimos 18 años. Cuando más fuerte necesitan de hecho los trabajadores a los sindicatos ante los embates de la crisis, más débil está la Unión General de Trabajadores en Andalucía, después de que Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla hayan sido imputados como responsables directos de la supuesta financiación ilegal del sindicato. Y la jueza Laya, en otra de sus actuaciones insólitas, bordea una nueva línea roja al salir en defensa de su testigo en los cursos de formación, avisando que se querellará contra quien ose querellarse contra Teodoro Montes. Esto es, una jueza poniendo límites a que ciudadanos o instituciones ejerzan el derecho a la defensa ante gruesas acusaciones de un testigo que ha incurrido, recordemos, en constantes contradicciones e incluso ha llegado a reconocer que muchas de sus acusaciones se basan en informaciones periodísticas. En fin, mejor callarse, vaya a ser que la querella nos caiga a nosotros. Sobre estos y otros asuntos políticos, económicos y sociales hablamos en unos instantes con el coordinador andaluz de UPyD, de Unión de Progreso y Democracia en nuestra comunidad. Con Martín de Larra, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El juez del número 9 de Sevilla atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción e imputa a los exlíderes de la Unión General de Trabajadores en nuestra comunidad como principales responsables de la supuesta financiación irregular de UGT a través de ayudas públicas y cursos de formación con facturas falsas. UGT no hace valoraciones al respecto, por lo que nos remitimos a las palabras que la semana pasada decía la actual secretaria general. En UGT Andalucía, que nos conste a nosotros, que nos conste a la Ejecutiva dentro del 9 de enero, no se han utilizado facturas falsas. No ha habido una financiación irregular, no ha habido contabilidad B, no ha habido enriquecimiento personal. Eso, después de haberse, el secreto sumario se levantó hace escasamente 2 meses, se ha podido constatar. No hay nadie que tenga cuentas en Luxemburgo ni en otro paraíso fiscal. Y en una actuación insólita, la jueza Laya sale en defensa de su testigo en la causa de los cursos de formación y advierte de que se querellará contra toda aquella persona, institución o organismo que se querelle contra Teodoro Montes por sus declaraciones. Es decir, la jueza poniendo coto a los señalados por este exfuncionario que puedan precisamente ejercer su derecho a la defensa ante acusaciones muy gruesas. Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción echa un capote a la jueza Laya, cuestionada de manera oficiosa por instruir esta causa de los cursos de formación, al entender que ella es la competente para seguir con este caso. PSOE e Izquierda Unida ya han cerrado los presupuestos de la Junta para 2015, seguramente los últimos de esta legislatura. Un documento que da estabilidad al gobierno andaluz de coalición y que espanta la posibilidad de un adelanto electoral. Llegarán al Consejo de Gobierno para su aprobación en cualquier momento. Así lo ha desvelado esta mañana el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en Huelva, donde además ha reconocido que la coalición de izquierdas suaviza el principal escollo que les alejaba de los socialistas. Renuncian de momento a una banca pública con ficha bancaria y depósitos y afirman que en los próximos días la Junta aprobará un ente de crédito andaluz a semejanza del ICO. 2 semanas se apruebe el ente de crédito andaluz y se apruebe con una orientación que también tiene el ICO a nivel del Estado, y por eso nadie se puede asustar. Se oriente a poder también tener una ficha bancaria con la que podamos en un momento determinado, si el Gobierno central lo permite, acceder también a los mercados en igualdad de condiciones con lo que lo hace otros instrumentos financieros. El PSOE ha saludado estas palabras, aunque el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, insiste en reivindicar la banca pública con ficha bancaria y depósitos. Crece el desencuentro entre la Junta y el Gobierno central y el PP andaluz sobre la información que está recibiendo el Ejecutivo Autonómico sobre los planes del ejército norteamericano en las bases de Rota y Morón. De hecho, la Consejería de Salud lamenta desconocer las actuaciones y protocolos previstos, por lo que sigue sin autorizar la visita del Pentágono al Hospital de Jerez. La visita no se va a producir, ¿vale? No se va a producir. Pues porque no tendremos que entender, saber exactamente para qué se iba a hacer la visita, qué era lo que lo motivaba, y como no lo sabemos exactamente, pues no se va a producir la visita. Yo solamente quiero, para todas aquellas personas o partidos políticos que están livianizando este tema, hacer la pregunta en sentido inverso. Si nosotros decidimos ir a los Estados Unidos como administración sanitaria y directamente vamos a un hospital y decimos, vamos a venir a ver cómo están ustedes, no sé lo que hubiera pasado allí.
El Ejecutivo Nacional y los populares andaluces niegan la mayoría y lamentan que la Junta use este asunto para confrontar con el Gobierno. Se ha tenido conversaciones, se tienen en la actualidad y se tendrán en esta semana. Por tanto, clarísimo que ese diálogo ha existido. Pido a la Junta de Andalucía que saque este tema de la confrontación política, porque es un tema de interés general. A todo esto hemos conocido que un centenar de militares destinados permanentemente en Morón actuarán en Liberia, cuando en principio se dijo que los aviones de los Estados Unidos no tendrían contacto con personal de las bases. Anotamos también que ha recalado en Gibraltar un buque británico en la operación internacional contra la propagación del ébola en África. Sepan por lo demás que el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha restado validez a las duras palabras ayer del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, cuando afirmó aquí en Andalucía que no pactarán con Izquierda Unida para las autonómicas y que la coalición de izquierdas es un lastre para las candidaturas de Ganemos. Afirma Maillo que una cosa son los popes y otra los militantes. Izquierda Unida tiene dos almas y desgraciadamente una de esas dos almas ha terminado siendo, ¿no?, la que a ojos de la ciudadanía referencia al conjunto de Izquierda Unida, y creo que eso hace muy difícil en muchos lugares que la gente que quiere votar a Podemos vaya con Izquierda Unida. Una parte importantísima de la gente que apoya a Podemos no entiende qué hace Izquierda Unida siendo el sostén de uno de los dos partidos por excelencia de la casta. Las valoraciones de algunos popes pues está muy bien, pero yo hablo de política y de contacto con la gente y le puedo decir que en los procesos en los que estamos en Ganemos nadie ha hecho esa reflexión y hay mucha generosidad en la gente de abajo, la gente pues de bien que quiere dar forma a una esperanza que hay depositada en este país. Maillo, que ha recibido el apoyo de Diego Valderas, pero también el inesperado del PSOE, que cree que Podemos actúa con soberbia y ofendiendo a partidos que tanto han hecho por la democracia en este país. Está ofendiendo a mucha gente, a muchos ciudadanos, a muchos votantes, a muchos militantes de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que han contribuido mucho a que España sea hoy una democracia. Me parece una falta de respeto y una falta de consideración. Podemos tiene todavía mucho que demostrar en el ejercicio del gobierno si los ciudadanos le dan su apoyo, como para dirigirse de esa manera displicente, ofensiva. Y 9 días después se restableció el suministro de agua en el barrio de Loreto de Cádiz, donde los vecinos reclaman controles sanitarios ante los casos de gastroenteritis que están sufriendo algunos niños. En mi casa lo que cae es un chorrito nada más. Yo vivo en el cuarto A. Ni para allá una olla para hacer menudo tengo que llevarme por lo menos 2 horas, fíjate tú. Si tengo que apoyar mi barrio, lo apoyo hasta vamos, por todos, hasta el último momento. Ya nos hemos duchado con bastante fuerza el agua y el agua está bastante bien. Son los principales asuntos de actualidad en una jornada aquí en Andalucía que vamos a debatir precisamente en la tertulia en aproximadamente una hora en compañía de Pepe Contreras, de Alberto Grimaldi, de Rosa Yacer y de Isabel Morillo. Los 4 periodistas se van a incorporar en tan solo unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con Martín de Larrán, coordinador de UPyD, Unión, Progreso y Democracia, aquí en Andalucía. Martín de Larrán, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de A por Todas. Gracias a vosotros, es un placer. Enseguida vamos a hablar de UPyD, pero permítame, evidentemente, pues abordarle con algunos asuntos de actualidad. Me gustaría recabar su opinión sobre la imputación de los 2 exlíderes de la Unión General de Trabajadores de un sindicato clave para el funcionamiento de la democracia, de las relaciones sociales en Andalucía y en España. Los 2 exlíderes, los últimos 18 años, en cuestión porque, según el juez del número 9 de Sevilla, tienen relación directa con la supuesta financiación irregular del sindicato. ¿Cuál es su valoración? Bueno, nuestra valoración es que nosotros pusimos esa denuncia contra UGT y contra la Junta de Andalucía. Nosotros los citábamos a ellos en nuestra denuncia y, por tanto, veo lógico que se produzca esta imputación, porque es que hay que aclarar muchas cosas de la financiación de UGT y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que se llegue al fondo de este asunto. Estamos hablando de mucho dinero, de presuntos desvíos de fondos por estos rápeles y estas devoluciones del 20% que hacían algunas empresas. Y de las actuaciones parece que se desprende que puede existir esta responsabilidad. Por tanto, la imputación es un paso procesal más que además a los imputados les da ciertas garantías y que en este caso nosotros sí vemos lógica esa imputación. Más allá de las actuaciones judiciales que evidentemente tendrán su recorrido, ¿le preocupa a usted como ciudadano, como líder de un partido político aquí en Andalucía, que quede tocado los sindicatos en este sentido? Pero mucho antes de que se produjera esta imputación. O sea, el problema es que el papel de los sindicatos en nuestra comunidad y en toda España ha estado más que cuestionado
partiendo por la manera en que se financian, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que los sindicatos y los partidos políticos tienen que autofinanciarse y de todos es sabido que no es así y por tanto, claro, cuando el papel de una pieza clave tan importante precisamente en la creación de empleo, que es el gran problema de nuestra sociedad de hoy, pues está en esas, en fin, bajo esa lupa y con esas dudas más que razonables, pues entendemos que para eso está la justicia, tiene que llegarse al fondo de estos asuntos y ojalá sirva para que en el futuro no se vuelvan a repetir este tipo de casos. Aprovechamos su condición también de jurista para preguntarle por ese acta de la juez Alaya en la jornada de hoy, en la que anuncia que se querellará, que denunciará a todos aquellos personas, instituciones, organismos que ya han anunciado que se van a querellar contra Teodoro Montes, que es el principal testigo suyo sobre el que se sustenta el asidero precisamente de la instrucción de los cursos de formación. Se querellará contra ellos al entender que intentan de esta manera pues presionar a un testigo clave y en definitiva atacarían no al testigo, sino sería un delito contra la propia Administración de Justicia. Y le pregunto, ¿se excede en ese intento de protección a un testigo la jueza Alaya a su juicio? Pues yo creo que además no solo que se excede, sino que tiene el efecto contrario, ¿no? Es que parece que lo que ha hecho es focalizar ahora mismo toda la instrucción de la causa en este testigo, pretendiendo protegerlo, o eso es lo que dice. Yo es que nunca había visto una decisión así, la verdad es que me parece sorprendente, ¿no? Yo entiendo un testigo protegido cuando es un testigo anónimo, al que hay que darle una protección especial precisamente para que no, bueno, pues en los casos penales graves, podemos pensar de temas de drogas o de violaciones o este tipo de asuntos, se puede entender la protección a un testigo y de hecho muchas veces es necesaria. En este caso pues resulta cuanto menos sorprendente, ¿no? Pero más allá de la protección del testigo, ¿usted cree que las personas aludidas por este señor, qué pasa, que no van a poder tener la oportunidad de querellarse, de defenderse? Pues es que por eso digo yo que esa protección o esa medida que ha anunciado la jueza Alaya hoy me parece cuanto menos peculiar, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a menoscabar el derecho de los demás si tienen que querellarse contra este testigo porque consideren que está vertiendo información falsa, pues cómo vamos a impedir que eso se produzca, ¿no? Por eso yo en la práctica no sé cómo se puede gestionar esa pretendida protección, porque, bueno, si yo ahora quiero querellarme contra él porque considere que ha dicho algo que es falso y que me está ocasionando unos problemas, no entiendo cómo la jueza Alaya luego va a querellarse contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en base a qué? Si tendrá que investigarse los hechos, ¿no? Otra cosa es que fuera una denuncia falsa, pero pues eso se ventilará después, claro. Por eso digo que es una medida, bueno, muy extraña, vamos a decirlo así. Yo no la había visto nunca. Bueno, que sí me gustaría saber su opinión sobre otro asunto, evidentemente el posible uso, el uso ya confirmado de las bases en suelo andaluz, bases de uso conjunto hispano-norteamericano. Usted conoce muy bien, por ejemplo, la derrota y de hecho la polémica que ha habido también con el Hospital de Jerez, de donde es usted. La Junta se niega que el Pentágono, altos cargos del Pentágono norteamericano vayan al Hospital de Jerez hasta que el Gobierno central no le aclare a la Junta de Andalucía cuáles son los protocolos, los planes que precisamente tiene el ejército norteamericano sobre el uso de la base de Rota y de Morón y también sobre el Hospital de Jerez. Yo comprendo que haya que tomar esas precauciones, comprendo que la Junta de Andalucía pueda salir diciendo esto, pero yo creo que el tema del ébola lo tenemos que ver desde una perspectiva mucho más global. Estamos ante una amenaza internacional muy grave. Hemos vivido en España a diario el caso de esta enfermera en Madrid. Y hombre, yo creo que los políticos, los partidos políticos y los gobiernos tienen que ser especialmente generosos, también respetuosos y por supuesto comprendo la posición de la Junta de Andalucía, pero también creo que debería ser un poco más generosa a la hora de, bueno, pues de evaluar por qué se quieren hacer esas visitas y, por supuesto, pedir la claridad que sea necesaria para el uso de las bases y para saber si nos van a traer a Andalucía en las bases a personas que pueden haber tenido contacto con el ébola, porque también esa puede ser una vía de propagación. Yo lo que exijo en este tema, o exigiría, es prudencia y responsabilidad. Esto no se puede convertir en un tema de debate político, de que uno se tire los trastos a otros porque el gobierno central sea de un color y el gobierno autonómico sea de otro, sino que exigiría mucha más prudencia y mucha más reflexión por parte de ambos gobiernos para tomar una posición acordada y conjunta. No nos podemos olvidar que estamos ante un problema internacional que está matando a miles de personas y, por tanto, bueno, pues más vale que nos pongamos todos a ello pronto y de una forma que sea consensuada y razonable para lograr el fin que se pretende, que es acabar con la amenaza del ébola. Bueno, salvado estos tres apuntes, esta terna de asuntos de actualidad, ahora sí, le hemos invitado para hablar de UPyD, de Unión de Progreso y Democracia. ¿A qué aspira en Andalucía?
Bueno, aspiramos a gobernar, ¿no? Nosotros queremos cambiar las cosas, estamos ya tomando una actuación muy activa, creemos que somos casi diría que por desgracia, somos la única oposición real que se está haciendo en Andalucía al gobierno de la Junta de Andalucía y por tanto, en fin, lo hemos demostrado, estamos ahora con una caravana contra la corrupción, estamos iniciando actuaciones judiciales, hoy mismo se nos ha admitido la personación en los casos de formación y ERE aquí en Sevilla, hace unos días en Málaga, en el otro caso, el caso EDU, también de fondos de formación, y en fin, nosotros lo que hacemos es menos titulares de prensa y más actuaciones prácticas, ¿no? ¿Por qué dice usted que es la única oposición real al gobierno de la Junta? ¿Usted cree que el PP no hace oposición? Bueno, tenemos un ejemplo de estos días, por ejemplo, con el acuerdo, el blindaje que se han hecho con las dietas. Nosotros hemos empezado este curso electoral en septiembre pidiéndole a los 109 diputados del Parlamento andaluz que renuncien a sus dietas del mes de agosto, porque entendemos que no procede cobrar dietas cuando no se está yendo a Sevilla a ejercer el cargo, y por tanto hemos exigido eso y sin embargo nos hemos enterado ayer que los tres partidos se han puesto de acuerdo para blindar esas dietas. Lo han anunciado como que no iban a subirlas. El problema es que ese blindaje también impide que se bajen, también impide que se retiren las dietas del mes de agosto y también pretende impedir que se abra el debate de la ciudadanía si esas dietas están bien planteadas. No nos olvidemos que en Andalucía se están cobrando dietas por alojamiento en Sevilla a personas, se están pagando a personas que tienen casa en Sevilla, como la presidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro. Entonces, eso es inaceptable. Pues bueno, nosotros vamos a seguir en esa línea. Por eso ese blindaje nos ha parecido pues una trampa para decir no vamos a subir esas dietas porque defendemos la austeridad, cuando la realidad que se esconde detrás de esa medida en la que se han puesto de acuerdo los tres, como se pusieron de acuerdo cuando decidieron subir los sueldos de determinados diputados a hurtadillas hace unos meses, pues ahí es donde no veo yo oposición, claro. ¿Quién denuncia eso? Pues solamente UPyD, porque es que no hay nadie más que lo haga. Es lícito, evidentemente, que ustedes quieran cambiar las cosas, que lleguen aquí para gobernar. Las encuestas le dan entre 1 o 2 diputados, por tanto tendrían representación en la Cámara Autonómica. ¿Tienen margen de crecimiento? Hombre, yo creo que sí, margen de crecimiento evidentemente, porque estamos haciendo el trabajo y lo estamos demostrando. Llevamos 58.000 firmas al Parlamento andaluz el pasado mes de junio. ¿O cree que el fenómeno Podemos ha podido limitarles o ha podido frenarles ese crecimiento? No, yo creo que Podemos lo veo como una cosa muy positiva, es un fenómeno positivo porque enriquece el panorama político. Quizá Izquierda Unida no lo vea así porque obviamente es el que se siente más perjudicado de la aparición de Podemos, pero a mí me parece muy bien, o sea, los planteamientos de Podemos, que obviamente muchos no los podemos compartir, pero es importante que la ciudadanía que apoya esos planteamientos esté representada, debidamente representada. Yo prefiero un Parlamento multicolor que un Parlamento como es el Parlamento Nacional, que con una mayoría absoluta pues acabe arrollando todas las propuestas y acabe imponiendo su propia política. ¿UPyD se presentará en Andalucía a las elecciones autonómicas con siglas propias o podría influirle el acuerdo quizás nacional con Ciudadanos? Bueno, el acuerdo con Ciudadanos primero tendría que producirse, ¿no? Es verdad que Ciudadanos... pero es que Ciudadanos, claro, el problema que nos planteamos hablando de Andalucía es que Ciudadanos en Andalucía no existe como partido político, entonces ya de partida partimos mal, empezamos mal. Ciudadanos es un movimiento ciudadano que carece de organización, que ha integrado a muchos partidos localistas de los más curiosos, en el caso de Jerez de la Frontera, de donde yo soy, como has recordado antes. Por ejemplo, pues ahí lo que parece que va a ser Podemos o Ganemos o no se sabe muy bien qué, pues es un partido que en su día defendía a que Jerez fuera 9ª provincia, ¿no? Entonces eso parece que riñe mucho con los planteamientos de Ciudadanos así a bote pronto. Pero hombre, si hubiera un acuerdo nacional, pues obviamente cambiaría el escenario. ¿Usted será el candidato? Bueno, yo me presentaré a las primarias que celebre nuestro partido cuando llegue el momento, que todavía no están anunciadas, y competiré seguramente con otros compañeros que también quieran ser candidatos de UPyD en Andalucía. Le he preguntado esto en varias ocasiones, no sé si usted me va a contestar lo mismo, seguramente sí, a ver. O me va a sorprender. ¿Dónde situamos ideológicamente a UPyD? Pues donde lo sitúa el CIS. El CIS dice 5 sobre 10. ¿Es eso centro? Pues será centro, no lo sé. Yo lo que sé es que las propuestas nuestras, algunas se identifican como más a la derecha, otras se identifican como más a la izquierda. En un escenario postelectoral en que ustedes sean bisagra, sean clave para gobernar, ¿con quién pactarían? ¿Con la izquierda o con la derecha? Yo diría
¿con quién no pactaríamos? Pues ahora mismo ni siquiera tendríamos claro con quién no pactaríamos. Y lo explico. Nosotros, cuando se diera ese escenario electoral y tuviéramos o se nos pidiera que apoyáramos la investidura de un presidente de cualquier partido que fuera, pues nosotros pondríamos las mismas condiciones a todos ellos. Y si nos pasara como en Asturias, que fuimos el diputado que inclinaba la balanza hacia un lado o hacia otro, pues las mismas condiciones se pasaron a todos los partidos. Entonces, aquellos que aceptaron, en aquel caso fue Partido Socialista, con Izquierda Unida, pues apoyamos esa investidura, pero hasta ahí. ¿Cómo cree UPyD que puede conectar con el electorado andaluz cuando es un partido que se siente y se confiesa ampliamente centralista, que no cree en el estado de las autonomías actual, que pide recentralizar competencias? En fin, cuando estamos en una tierra... Es que eso no está nada claro, ¿eh? O sea, centralista pues es muy relativo. ¿Cuál es el concepto que tiene, cuál es la visión o cuál es el modelo territorial que defiende UPyD? Porque yo le he escuchado a usted decir que hay que recentralizar competencias, hay que devolver competencias. Sí, devolver ciertas competencias precisamente para ¿Y eso sería entendido por Andalucía? Cosas. Yo creo que sí. Competencias como sanidad y educación. ¿Por qué tenemos que tener distinta sanidad y distinta educación que el resto de España? ¿Por qué en Andalucía se tienen que vender medicamentos distintos a los que se venden en otras comunidades autónomas? ¿Por qué en Andalucía tenemos que tener unos protocolos contra el ébola, por ejemplo, ahora que está tan en boca de todos, distintos a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid? Pues creemos que son cuestiones esenciales y debe garantizarse la igualdad de los ciudadanos. Ahora bien, dicho esto, es que UPyD defiende un modelo federal, y un modelo federal cooperativo, pero con ciertas competencias que son clave, que estén garantizadas porque estén centralizadas, y esas son sanidad y educación, es lo esencial. Luego, por supuesto, cada comunidad autónoma legisla y regula y ejerce esa competencia, pero tiene que haber una regulación matriz que garantice que si un andaluz, como me pasa a mí, que voy a Alicante mucho por temas de trabajo, pues mi tarjeta sanitaria allí no sirve como sirve aquí. Entonces, ¿eso en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que un alumno que acaba la carrera o que está en medio de la carrera en Andalucía se vaya a otra comunidad autónoma y le tengan que convalidar algunas asignaturas, otras no, porque el plan no es exactamente el mismo? Es que eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué vamos a establecer barreras dentro de nuestro país? Yo creo que lo que precisamente tenemos que hacer es romper esas barreras. Por supuesto, con una gestión cercana al ciudadano, que de ahí el Estado federal, pero que el marco regulatorio básico sea el mismo para todos, que todos nos sintamos españoles. Y en ese Estado federal cooperativo al que alude usted, ¿qué papel debería jugar Andalucía? Pues debería jugar el papel que juegan todas las comunidades autónomas. Todas, sí. Andalucía tiene un peso, Andalucía tiene un peso muy importante porque tiene una población de más de 8 millones de habitantes, 8 millones y medio. Entonces, obviamente, el Estado federal o federado de Andalucía pues tiene el peso propio del peso poblacional que tiene y el peso territorial que tiene. Pero eso no implica que tenga que haber desigualdades. ¿Por qué en el País Vasco se pagan menos impuestos que en Andalucía? ¿O por qué en Navarra hay privilegios fiscales que no tenemos en Andalucía? Eso mucha gente no lo entiende. ¿Por qué el impuesto de transmisiones patrimoniales en las comunidades autónomas es diferente? En una se paga el 8, en otra se paga el 10. ¿Por qué en Murcia tienen que pagar más impuestos que en Andalucía, por ejemplo? Pues bueno, pues eso es a lo que vamos cuando establecemos barreras interiores. ¿Y qué hacemos con eso? Pues estamos desgregando. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es agregar, precisamente. No es centralismo, se trata de garantizar lo esencial para todos por igual, los impuestos todos por igual. Pues en esta misma dirección del debate, me gustaría saber si usted teme que con la premisa de enfriar las ansias soberanistas catalanas, pues el Gobierno central pueda conceder algunas prebendas a Cataluña que pueden ir en detrimento de otras comunidades, como por ejemplo Andalucía. Pero es lo que viene haciendo en los últimos años, gobiernos de todos los colores. Claro, por eso estamos donde estamos, partiendo de que tenemos una ley electoral que permite que una concentración de votos en una comunidad autónoma tenga infinitamente más peso en el Congreso que un partido nacional como es el nuestro, por ejemplo. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Por qué el voto de unos vale más que el de otros? Porque están concentrados y porque es CIU, y entonces a CIU se le da mucho más peso en el Congreso, y eso precisamente es lo que permite que condicione a los gobiernos centrales, porque su apoyo para determinadas decisiones pueda ser esencial a los intereses de ese gobierno, o incluso me atrevería a decir a los intereses de ese partido. Pues eso es que partimos de unos problemas básicos que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Entonces, claro, ¿se van a dar más prebendas? Pues probablemente sí, si eso es a cambio de más tranquilidad para que a mí, hablando del gobierno actual, le garanticen más apoyo cuando les interese, pues estamos en lo mismo, intercambiando cromos. ¿Eso es lo que merecen los ciudadanos? Pues yo creo que no. Bueno, vámonos a publicidad, son 4 minutos, Martín de Larrán, y ya se incorporan los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche: Alberto Grimaldi, Pepe Contreras, Rosa Yacer e Isabel Morillo.
Esta noche vamos a por todas con Martín de Larrán, el coordinador andaluz de UPyD. Y precisamente se incorporan a esta entrevista 4 compañeros. Pepe Contreras, que viene precisamente de Jerez, la misma ciudad de Martín de Larrán. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bienvenida Rosa Yacer. Buenas noches. De Algeciras, de Europa Sur, director de Europa Sur. Alberto Guimarães, buenas noches. Buenas noches. Igualmente saludamos a Isabel Morillo. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, Martín de Larrán. Buenas noches de nuevo. No, te digo que es todo vuestro. Muy bien. Bueno, le hemos escuchado con atención la primera parte de la entrevista con Fernando y tal comentábamos precisamente Alberto y yo la dificultad o la precaución que tienen en definirse ideológicamente claramente. ¿Cree que eso le ha podido perjudicar a UPyD? Y se lo voy a explicar. ¿No había una oportunidad de convertirse en el Podemos de la derecha que probablemente se ha perdido? Pues yo creo que no, porque tenemos muchos planteamientos que son tradicionalmente de izquierdas, ¿no? Antes he hablado del Estado federal, pero es que nosotros creemos en los servicios públicos y creemos en la defensa de los servicios públicos. Eso tradicionalmente no es de la derecha. Entonces, hablar de la derecha es que no. Centro derecha, se lo concedo. Bueno, yo sé que en Twitter hay una página de estas que sigue los perfiles de Twitter que de vez en cuando me manda un tuit diciendo el tercer perfil más seguido del centro derecha, dicen. Bueno, pues ellos consideran que somos centro derecha. Pero, en fin, es que no podemos ponernos esa etiqueta, sencillamente porque nuestras propuestas no están orientadas ni a la derecha ni a la izquierda, están orientadas al ciudadano y buscando soluciones que nosotros creemos objetivamente que son las mejores, independientemente de que se puedan llamar derecha o izquierda. Yo quisiera hacer una pregunta. Primero decirle algo. Hay muchos ciudadanos que le estamos agradecidos a UPyD, porque si no fuera por ustedes, muchos de los casos que estamos viendo, gracias a sus denuncias en los tribunales, no estarían saliendo. Eso mucha gente no lo destaca, a mí me parece importante destacarlo. Pero lo que me preocupa es saber cómo se habla tanto de las cajas y con lo que hemos sufrido y vivido en las cajas en esta comunidad autónoma, este asunto parece que pasa sin pena ni gloria o ha prescrito quizás. Bueno, probablemente haya prescrito en parte lo que son las consecuencias penales de estas cosas, pero eso no quita que se tenga que investigar a fondo porque puede haber consecuencias de otro tipo, ¿no? Evidentemente en Andalucía siempre por lo menos ha habido mucha música de que había muchas cosas raras con las cajas de ahorro y nosotros ahora estamos tomando esa batuta, ya lo hicimos con Caja Granada, interpusimos una querella contra el Consejo de Administración porque aprobaron con carácter retroactivo en pleno rescate el sueldo del director general de una manera, en fin, y además por los 3 años anteriores, una cosa muy extraña que se está ventilando ahora se abrieron diligencias y se está investigando ahora en Granada, ¿no? Y recientemente, pues con el caso Edu, nos hemos personado hace una semana en Málaga, han admitido la personación, entendiendo que, bueno, pues que tenemos que estar ahí como acusación popular que somos. Hoy mismo nos han notificado del Juzgado de Instrucción número 6, aquí en Sevilla, la personación en otra de las ramas del caso ERE, que es a que se dedica a los casos de formación. Y por tanto, pues bueno, estamos cogiendo esa batuta porque es que alguien tiene que hacerlo. Es que el impulso no podemos depender solamente de Fiscalía, que a veces actúa y a veces no actúa, o a veces actúa de la manera que entendemos que no debe actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues creímos que tenemos esa obligación como partido político que somos de tomar las riendas de ese asunto y llevar las investigaciones hasta el final. Algo más, ¿el tema de banca cívica tendrá alguna repercusión en la acción criminal que ustedes han emprendido en el norte? Bueno, estamos en ello, estamos mirándolo porque efectivamente, además, es que cuando se conoce que nosotros estamos con estas querellas y estamos personados en estos procedimientos, eso hace también un efecto llamada a la ciudadanía y muchos ciudadanos nos han mandado mucha información que estamos ahora contrastando y trabajando y tal, que puede tener, en fin, de la que se pueden deducir muchas cosas. Entonces, esa información la queremos convertir en actuaciones judiciales cuando llegue el momento, cuando por supuesto lo tengamos suficientemente contrastado. Entonces, en el caso de banca cívica, pues claro que hay ramas que se derivan desde Andalucía y estamos investigándolas para darle sustento y poder defenderlo en los tribunales. Yo, perdone que le insista en el mismo sentido que le ha preguntado Rosa. Pues yo, si me permite la licencia, yo no entiendo el travestismo ideológico al que ustedes practican, porque el federalismo yo no creo que sea especialmente ni de izquierda ni de derecha. Hay partidos federalistas en muchas naciones que son conservadores y defienden un modelo federal. Yo lo que no entiendo es si no creen que les iría bastante mejor si fueran más claros, porque ustedes son más recentralistas incluso que la derecha que tiene la etiqueta en este país, que es el PP. Y para solucionar problemas, por ejemplo, me resulta muy complicado que usted sea capaz de articular un discurso andaluz
si usted lo que quiere es que la sanidad deje de depender de Andalucía y la educación también, que son los pilares básicos del autogobierno desde hace 30 años en Andalucía. Y creo que para solucionar anomalías de que no se presten igual los servicios en todas las comunidades no es necesario devolver competencias. Bueno, pero acabas de decir tú mismo que el federalismo no es ni derecha ni izquierda, cosa que comparto, y sin embargo identificas el recentralismo con la derecha, porque has dicho, ustedes son incluso más recentralistas que la derecha tradicional de este país. Estamos cayendo en el mismo error, es decir, hay esa identificación de que el federalismo es una cosa como de izquierdas, quizá frente a lo que en España entendemos como centralismo, que tradicionalmente se viene entendiendo por la derecha, ¿no? Pero es que nosotros creemos en un Estado federal, como he explicado antes, pero que garantice la igualdad de todos los ciudadanos. Yo creo que es sencillo de entender, de digerir, y además que es que la ciudadanía lo exige. Es que poca gente admite alegremente que en el País Vasco se paguen menos impuestos. Antes he dado ese mismo ejemplo, porque yo creo que refleja muy bien el problema autonómico en España, ¿no? ¿Por qué esos privilegios, esas prebendas a un territorio? Básicamente porque lo pone la Constitución, la Comunidad Autónoma de Navarra. ¿A qué responde eso? ¿A qué responde el País eso? Vasco tiene unos fueros que respeta la Constitución, que los reconoce expresamente. De hecho, yo creo que gran parte del problema catalán radica en esa diferencia, en que no recaudan todos los impuestos y luego tienen un saldo con el Estado. Sí. Pero bueno, esa es la Constitución que nos hemos dado todos los españoles. Y la Constitución que se puede modificar, que tiene sus mecanismos, y nosotros defendemos esa modificación. Creo que la Constitución no es intocable, pero sí que habrá que tocarla con los mecanismos que prevé la propia Constitución. Por supuesto, nosotros respetamos las instituciones y la Constitución, como no puede ser de otra manera, pero nosotros sí explicamos lo que queremos. Pero volviendo un poco, Martín, al tema de la posición ideológica de UPyD en Andalucía, lo que se pronostica es un escenario postelectoral en unas autonómicas muy fragmentado, ¿no?, donde ningún partido tendría mayoría absoluta y donde se plantearía la necesidad de alianza. ¿UPyD con quién pactaría? ¿Para mantener al gobierno del PSOE o para abrir la puerta al gobierno del PP? Es una pregunta bastante clara, que yo creo que como votante, si voy a depositar mi papeleta por UPyD, quiero saber qué tipo de alianza postelectoral haría, ¿no? Pues nosotros lo que no vamos a hacer es darle un cheque en blanco a nadie. Nosotros si estamos en esa posición, como he explicado antes, y creo que siempre decimos, estoy seguro de que siempre decimos lo mismo y practicamos lo mismo, pondremos condiciones políticas. Una condición política ha sido siempre, en nuestra parte, la reforma de la ley electoral. Hasta tal punto creemos en que es necesaria la reforma de la ley electoral que aquí en Andalucía, como sabéis, estrené el escaño 110 en el Parlamento después de recoger 58.000 firmas, porque había 58.000 ciudadanos andaluces que creen, que recogimos las firmas de esos ciudadanos, que apoyan que tengamos una ley electoral más justa y proporcional. Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que decimos. Un triste estreno, si me lo permitís, no por usted. Sí, triste, muy triste, lamentable, y casi me sentí vergüenza ajena, esto es algo que cuento así cuando me pregunta la gente cómo te sentiste allí y tal, fue verdaderamente decepcionante, porque no solo no se estaba respetando a 58.000 ciudadanos que habían llevado esa voz que era la mía al Parlamento andaluz, sino que es que era un absoluto desprecio. O sea, estaban los diputados con los móviles, yo veía a la presidenta con el móvil chateando, al otro hablando con el otro, tal. Y cuando yo salí de allí, que eso lo escribí en mi blog, pero poca gente lo sabe, escuché a una diputada popular que dijo, adiós, iluminado. O sea, eso es inadmisible en un Parlamento, que además da la casualidad que ese día estaba estrenando algo como el escaño 110, que es un ejemplo precisamente del que puede presumir Andalucía. O sea, y eso es un mérito del Partido Socialista en su día, que llevó esa figura, que aprobó esa figura y reguló esa figura, y que se estrena en Andalucía por primera vez. También que el escaño 110, que es el escaño ciudadano, lo estrene un coordinador de un partido político. Hubo gente también que le pudo chocar, ¿no? Usted sí que tuvo los requisitos legales de las 58.000 firmas, pero quizás ellos, cuando plantearon ese escaño 110, estaban pensando en colectivos ciudadanos al margen de la política, ¿no? No, yo creo que estaban pensando en que nadie lo inaugurara nunca, porque las dificultades son tan enormes. Por ejemplo, nadie sabe que para recoger firmas hay que estar habilitado por la Junta de Andalucía. Para que te habiliten por la Junta de Andalucía, nos convocaron a nosotros en Sevilla. Nos convocaron a los, no me acuerdo cuántos eran, 130 o 140 éramos,
un lunes a las 4 de la tarde, claro, tráete a la gente de Almería, que tiene su trabajo, en fin, tiene su vida y tal, y que vengan aquí, porque solo podía ser ese día y solo podía ser a esa hora. Entonces, los obstáculos todos, te coges 58.000 firmas, bueno, 40.000, que son las que exige, tampoco estaría fácil, ¿eh? Nosotros lo vimos, en fin, nos vimos asfixiados. Y ahora mismo tienen sondeos y no sé, conocimiento de cómo está UPyD en Andalucía, porque desde fuera parece como que arrancó con mucha fuerza, que efectivamente emergía como un partido político que iba a recoger el voto descontento de muchos ciudadanos que no se veían identificados como PP y PSOE, pero ahora mismo parece que todo ese voto descontento lo va a recoger Podemos. ¿Tienen algún tipo de indicador interno, algún sondeo? ¿En qué horquilla se moverían el número de diputados o en qué situación está ahora mismo su partido? Hombre, como primera reflexión, yo no creo que Podemos vaya a concentrar todo ese voto y mucho menos el voto de UPyD, ¿no? Porque no. Hombre, porque el voto del creo... descontento tampoco es tan diferente. No, pero es que yo creo que el de UPyD no es el voto del descontento, no es el voto del cabreado. Es verdad que UPyD nace y yo mismo me implico en UPyD pues porque estaba cabreado, eso es cierto. Pero ya es un partido, en fin, que tiene un peso, tiene una estructura, tiene una organización y tiene 5 diputados en el Congreso, tenemos diputados en Europa, tenemos diputados en algunas comunidades autónomas, en fin, la gente ya ve lo que hace UPyD y que de verdad hacemos lo que decimos que hacemos, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. También se pelean ya como todos los partidos tradicionales. Bueno, estas cosas es que somos un grupo humano, es decir, yo también entre la gente de Andalucía, pues lógicamente siempre hay diferencias. Personalmente, ¿Se siente ¿cómo ha vivido? como ha dicho Sosa Wagner, por la dirección del partido? No, para nada, para nada. Eso no es una realidad, por lo menos de lo que yo conozco, eso no es una realidad. ¿Cómo ha vivido el abandono de Sosa Wagner personalmente? Bueno, personalmente, pues con una profunda decepción cuando veo que empieza todo en un artículo publicado en El Mundo, ¿no? Y cuando, hasta donde yo sé, pues no se sabe nada de eso. Entonces, claro, las formas son muy importantes. Yo estuve en el Consejo Político, que él dice que fue todo un ataque a su persona y tal. Yo mismo intervine y yo lo que dije fue que a mí lo que no me pareció bien es sacar un tema a la escena pública cuando ni siquiera se ha planteado dentro. Y además, cuando unos meses antes habíamos tenido un congreso, que él era el presidente del congreso además, en el que bueno, pues ya se decidió que el tema ciudadano no era un tema para plantear una fusión o una unión o un matrimonio ya de... En fin, yo no dudo que a lo mejor en el futuro se pueda plantear una coalición puntual en un sitio puntual, no lo sé, eso puede ser que pase. Pero desintegrar dos partidos para formar uno nuevo, cuando uno es un partido político, el otro es un partido, sí, en Cataluña, pero no en el resto de España, que tiene un conglomerado de partidos pequeños con ideas muy dispares. Yo os invito a que analicéis quiénes son los candidatos, ¿no? Y en fin, es que yo veo difícil que esa unión, que esa fusión se pudiera producir. Bueno, pero el discurso político no es tan distante, ¿no? El discurso político en algunas ideas, pero es que también Podemos defiende muchas ideas que ha defendido tradicionalmente UPyD. También el 15M defendió muchas ideas que nosotros llamamos por bandera. Es decir, quienes hablamos de regeneración democrática, normalmente la regeneración democrática pues pasa por una serie de cosas, ¿no? Si nosotros exigimos a los partidos, como estamos haciendo ahora con la caravana contra la corrupción, exigimos a los partidos que no lleven imputados en sus listas electorales, pues eso es algo que seguramente Podemos diga también, y que diga Ciudadanos, y que digan, en fin, otros partidos. ¿Eso quiere decir que llevamos la misma línea? Bueno, pues a lo mejor en muchos puntos coincidimos, pero igual que con los demás. Yo quisiera que me valorara dos elementos de la política nacional. Primero, el acercamiento clarísimo entre Ciudadanos y UPyD, y si ve que Albert Rivera podría coexistir perfectamente en una bicefalia con Rosa Díez, uno. Y si usted cree o forma parte de aquellos que ningunean a Podemos y lo descalifican permanentemente, dándoles más vida o dándoles más oxígeno de alguna forma. ¿Y qué opina de lo que hemos conocido este fin de semana de las propuestas de Podemos? Parece que se convierte más en un partido estándar, ¿o ven que es la salida? Hombre, es necesario que adopte una estructura y adopte una organización. Decir que Podemos iba a ser en plan asambleario y tal, es muy bonito en la teoría, pero cuando te pones a trabajar y te pones a establecer posicionamientos políticos y tienes que defender, en fin, tienes distintos candidatos que tienen que defender esa misma idea y tal, pues es necesario una organización, una coordinación de todo eso, ¿no? Por tanto, Podemos, como cualquier partido político, necesita una estructura y necesita una organización. Me decías de Podemos también que si yo soy de los que lo critican así alegremente, pues no. Yo de hecho he dicho antes que yo celebro que aparezca Podemos.
porque enriquece el panorama político de nuestro país y de hecho ha servido para mover la silla a más de uno, lo cual es muy bueno, ¿no? También UPyD en su momento, y bueno, y lo seguimos haciendo con todo esto de la corrupción y tal, pues también movemos la silla a más de uno y yo creo que eso es muy sano para la democracia y es muy sano porque si el objetivo acaba siendo que Partido Popular y Partido Socialista e Izquierda Unida y quien sea más se conviertan en partidos transparentes, en partidos que de verdad defiendan a los ciudadanos, en que acabemos con toda esa corrupción, oye, pues ya habremos logrado mucho, ¿no? Bueno, y la doble silla... Y el tema ciudadanos, yo sigo diciendo, es que somos dos cosas distintas. O sea, yo el hecho de compartir silla Rosa Díez con alguien, pues yo en eso no veo problema. O sea, yo mismo soy el portavoz en Andalucía de UPyD, soy la dirección del partido, porque soy el coordinador territorial de UPyD en esta comunidad autónoma, y a lo mejor eso es compartir silla con Rosa Díez y con muchos más, ¿no?, que son coordinadores. Hombre, obviamente en nuestros respectivos ámbitos. Yo creo que el problema no está ahí, no es un problema de... Mójese un poco. Pero no es un problema de protagonismo. O sea, es que yo sé que se dice mucho porque son dos figuras obviamente muy mediáticas muy y fuertes. Muy fuertes, pero ¿por qué no iban a convivir? O sea, no entiendo, yo no creo que ese sea el problema. Entonces, ¿cuál sería el problema desde su punto de vista? Yo pues, incido en lo de antes, el problema es que Ciudadanos es un partido catalán establecido en Cataluña, que en el resto de España es otra cosa distinta. A ver, ¿qué es Ciudadanos en Andalucía? A mí que alguien me lo explique, porque muchas veces me preguntan, pues ustedes en Andalucía se fusionarían con Ciudadanos. Bueno, ¿y qué es Ciudadanos en Andalucía? Es que no es nada, o sea, es sí un conglomerado de partidos, partidos pequeños, localistas, antes se ha hablado del caso de Jerez, que sabes perfectamente a quién me refiero, y bueno, pues eso es un conglomerado en el que UPyD pues no puede convivir con eso, porque eso va a estallar cualquier día, sencillamente porque son personas con ideas muy distintas y con planteamientos muy distintos. ¿Cómo sobrevive UPyD sin bancos? Bueno, pues porque hacemos las cosas de otra manera, pedimos créditos pero los pagamos, a diferencia del resto. Yo le quería, volviendo un poquillo a su intervención, ha usado en varias ocasiones el término de excepción, a hablar del tema del escaño 112, en varias ocasiones, y mi duda es si ese término no es homologable a un poco el sentimiento general que puede estar provocando UPyD o que se reciba desde fuera. Me explico un poco. Durante muchos años ha sido su líder, ha sido el político, la figura política mejor valorada en España. Nace en un momento que parecía que podía haber oportunidades de ciertas cuestiones y en las europeas nos encontramos que la adelantan por la izquierda y que ese capital político y mediático que habían acumulado no parece que se refleje en las encuestas y que con suerte no le dejan un papel protagonista en la decisión del futuro de España y tampoco de Andalucía. ¿Esa sensación de decepción está o puede estar en las filas de UPyD ahora mismo, o al menos de inquietud? Puede haber inquietud, desde luego por mi parte no, pero quiero decir, por los afiliados por supuesto, ¿no? Hay opiniones de todo tipo, pero claro, el fenómeno Podemos responde a otras cosas, creo yo, o sea, evidentemente responde a un cabreo generalizado, eso es un hecho objetivo, pero también responde a un apoyo mediático sin precedentes, o sea, y UPyD no ha tenido eso nunca, prácticamente un canal de televisión a su servicio, ¿no? Entonces, claro, eso también explica ciertas cosas. Todos sabemos el mundo en el que nos movemos y nosotros siempre hemos sido muy cautos. No ha sido maltratada tampoco por los medios, especialmente, que Rosa Díez es una figura mediática y que ha tenido su cuota de pantalla y de ahí también su buena valoración y conocimiento, ¿no? Sí, pero también ha existido mucho recelo. Bueno, yo tengo esa apreciación personal, ¿no?, de que ha existido cierto recelo, a lo mejor por medios de comunicación, en fin, no lo sé, pero evidentemente el fenómeno Podemos, pues es yo creo que ha arrancado en techo y ahora, digo yo, no lo sé, puede ir cayendo o puede mantenerse o a lo mejor sube ligeramente. No creo que siga esa curva ascendente porque es que de cero ha subido muchísimo, ¿no? Pero no corre... En el caso de UPyD lo que sí vemos, y en Andalucía es un ejemplo clarísimo, es que vamos teniendo un ascenso continuado, lento, pero al mismo tiempo vamos consolidando, ¿no? En las últimas elecciones municipales obtuvimos 20 concejalías, en las próximas estoy seguro que ese número va a crecer, ¿no? Y va a crecer de forma importante, además obteniendo concejalías en localidades importantes, en capitales de provincia y tal. Entonces yo siempre he sido más de la idea de ese crecimiento sostenido, controlando, sabiendo lo que hacemos y teniendo muy claros los posicionamientos que vamos haciendo precisamente para no decepcionar a la ciudadanía, que es la que nos tiene puesta la lupa, ¿no? O sea, que no cree que hay riesgo de que, UPyD acabe en la irrelevancia, si me permite el término. No, yo creo que no, vamos. Yo ese escenario hoy no lo veo. Por supuesto todo puede pasar, ¿no? Yo le escuché antes hablar de la... Pepe, vamos a repartir juegos porque eres Xavi cogiendo el balón, venga.
Y si no entran en el Parlamento de las 5 llagas en las próximas elecciones autonómicas, sean cuando sean, que solo lo sabe Susana Díaz, ¿será eso un fracaso? ¿Será el fin de la estructura andaluza de UPyD? Ese mensaje, usted creo que declaró en las últimas elecciones autonómicas que los andaluces son de UPyD, pero todavía no lo saben. Yo creo, quiero saber si todavía lo sigue pensando. Hombre, yo creo, y esto, vamos, lo veo en la calle, porque yo veo que la gente ya se dirige a mí mucho más que antes, me reconoce mucho más, actualmente porque soy el portavoz de UPyD en Andalucía, ¿no? El candidato puede ser otro cuando llegue el momento, pero sí que cada vez más UPyD se identifica como un partido serio, un partido establecido, un partido que respeta las instituciones, que no venimos aquí a romperlo todo, lo que venimos es a limpiarlo, pero creemos en la estructura democrática que se ha dado este país, a lo mejor a diferencia de otros, no lo sé. Y entonces esa consolidación del partido yo creo que es una realidad. ¿Qué pasaría si no entramos en el Parlamento andaluz en las próximas elecciones autonómicas? Que, como bien dices, no se sabe cuándo van a ser, porque van a responder únicamente a la estrategia electoral de Susana Díaz, ni siquiera del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que esto es un tema ya personalista. Pues bueno, pues ya lo veremos, ¿no? También habría que analizar en ese caso a qué se debería eso, porque lo cierto y verdad es que hoy lo razonable es que UPyD entre en el Parlamento andaluz, entre con 1, con 2, con 3 o con los que sean, pero lo razonable es que entre. Entonces, si no se cumple eso razonable, pues entonces obviamente tendremos que hacer un análisis interno. No nos va a decir con quién va a pactar, así que voy a cambiar de tema y quiero volver al tema de la corrupción. No lo sé. Hombre, algo tendrá que saber, si se siente más cerca del PSOE que del PP, me imagino que lo sabrá, ¿no? Pues hombre, si no... yo lo que sé es que el cambio es salubre, el cambio es importante, pero como he dicho antes, no se puede dar un cheque en blanco a nadie, y además porque lo que hoy podría ser el cambio en Andalucía, desde luego no tiene ninguna garantía. Es decir, que es que el otro día le recordábamos a Rajoy en Almería, que coincidí casualmente, hasta en el hotel coincidí, pues le recordaba yo allí, hablando a los medios, que tienen más de 120 alcaldes implicados en temas de corrupción. Es que para nosotros eso ya es una barrera infranqueable, es decir, para pactar con quien sea. Si usted lleva corrupto, olvídese de UPyD, que no va a tener apoyo, y punto. Y es que esa es una condición que no podemos superar. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo. Pues será que no, porque es que se cumplieron las condiciones. Y se pactó en Asturias que se iba a reformar la ley electoral. Y cuando nuestro diputado asturiano plantea ya la reforma electoral, el Partido Socialista se echa atrás y dice, no, ahora no vamos a debatir la reforma electoral. Entonces, por eso se rompió el pacto. Se rompió por un incumplimiento. Sí, el contrato está para cumplirlo. De máxima actualidad, ha anunciado usted aquí en esta mesa que UPyD ha sido admitida como parte en el caso de los cursos de formación que instruye la juez Alaya. Es algo que no sabíamos, al menos oficialmente, en los medios de comunicación. Le pregunto, ya que es el tema, uno de los temas de actualidad más candentes de la jornada de hoy, ¿cómo ve esa instrucción de la juez Alaya? Hay muchas voces que creen que ella no es competente en la instrucción del caso de los cursos de formación, otros que apuntan a que se está instruyendo una macrocausa a partir del testimonio de un testigo que muchos ponen en duda. No sé, ¿qué le parece todo esto? Y al final, si no le preocupa que estemos haciendo tanta política con los tribunales, ¿no? Porque a veces es un poquito preocupante, por lo menos desde fuera, ¿no? Es preocupante, pero es que si no lo hacemos, ¿quién lo hace? Que estamos en lo de antes. Bueno, eso nos lo hemos planteado, yo personalmente me lo he planteado, si debíamos como partido meternos en los tribunales en estos asuntos concretos. Y la conclusión es que sí, porque es que si no lo hacemos no lo hace nadie, y es que la justicia también necesita que tenga impulso, y el impulso se lo damos los abogados que nos personamos en los procedimientos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que UPyD es útil a la ciudadanía, porque vamos a impulsar los procedimientos y a sacar muchas conclusiones de lo que veamos en esos procedimientos. El caso de Caja Madrid ha sido muy útil, desde luego, porque gracias a todo el movimiento de UPyD se sabe todo lo que pasó con esas famosas tarjetas opacas. Ahora hemos pedido a Fiscalía, en Granada, pedimos el otro día que se amplíe esa investigación a todas las cajas que tuvimos en Andalucía, porque solo el que exista la duda de que eso era una cuestión generalizada, como dijeron dos de los exconsejeros de Caja Madrid que tenían estas tarjetas, también ha dicho o ha insinuado la propia agencia tributaria. ¿Usted que en Andalucía había tarjetas opacas? Bueno, yo creo que hay indicios suficientes como para que se investigue, que ojalá sea que no. Pero si es que sí, pues tiene que despejarse. ¿En qué caja?
Bueno, pues eso ya lo veremos, ¿no? Yo no lo sé, yo he pedido todas las cajas. ¿Que hay indicios? ¿Indicios de dónde? ¿En qué yo he pedido no, lo que hay indicios es de que era una práctica generalizada en las cajas de ahorros en toda España. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, pues en Andalucía que se investigue, porque, bueno, hay voces antiguas, hubo una denuncia de UGT, si no recuerdo mal, por temas de Caja Sol, relacionados con tarjetas de crédito, de hace varios años. Bueno, pues habrá que investigar todo eso. Eso no puede quedar en saco roto, más cuando se ha sacado de fíjate, de la querella Bankia que planteó UPyD, ha salido todo este tema de las tarjetas Black y claro, es que nadie se esperaba encontrarse lo que nos hemos encontrado. Es que ha sido, vamos, verdaderamente, aparte ya una cuestión casi ética y de decencia, porque es que lo que se ha gastado ese dinero, pues en fin, es más que cuestionable, ¿no? Nos decía usted en el primer tramo que se había pasado volando, pues se nos ha acabado también el tiempo en el segundo tramo, así que Martín de Larrán... No sé si he contestado todo, porque creo que contigo ha quedado algo. Conmigo no me ha contestado. Coordinador andaluz de UPyD, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en 8 Andalucía. Buenas noches y mucha suerte. Gracias. Venga, volvemos en 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Pepe Contreras, de Rosa Yacer, de Alberto Grimaldi y de Isabel Morillo. Tiempo ahora de tertulia en el tercer tiempo de A por Todas, en 8 Andalucía, en compañía de Pepe Contreras, de Rosa Yacer, de Alberto Grimaldi y de Isabel Morillo. Hay muchísimos asuntos de actualidad, pero nos van a permitir que durante al menos un par de minutitos nos detengamos en dar 2 guiños a 2 compañeros que están en esta mesa, porque mañana se cumple 25 años de Europa Sur. Alberto Grimaldi es su director. ¿Qué tenéis preparado para mañana? Mañana tenemos una fiesta por el 25 aniversario que se lleva celebrando desde enero, que es cuando salió el periódico. Y también inauguraremos una exposición con portadas de estos 25 años. Y la verdad es que, pues, yo que llevo ya 9 años dirigiendo el periódico, pues, es un motivo de orgullo que siga saliendo el periódico todos los días y que en un momento en que se pone tan en duda la continuidad de la prensa escrita, un periódico que sigue siendo referente en su ámbito, pues un motivo de satisfacción. ¿Crees que hay una identificación del ciudadano Campos gibraltareño con tu periódico? Lo hubo desde que nació. La generación que fundó Europa Sur conectó claramente con la población, y los que hemos seguido trabajando allí procuramos que ese legado se mantenga vivo. Yo creo que sí, que sigue siendo así. Pues bien, que agradecemos la presencia de Europa Sur, 25 años en el campo de Gibraltar, y le deseamos pues otros 25, no, los que hagan falta. Y Pepe Contreras, pues siempre nos traes tus periódicos, esto que siempre decimos que eres un valiente del papel, empresas y también con la nueva criatura, ¿no? Bueno, sí, nosotros no cumplimos 25, por cierto, qué bonito nombre, Europa Sur, para un periódico, es uno de los nombres más bonitos que se le puede poner a una publicación. El nuestro cumple un año, precisamente. Nosotros salimos en noviembre, yo me hice cargo del periódico en febrero, y Empresas, puedo anunciarte que inicia a partir de enero del 2015 una operación en la cual vamos a extendernos a toda Andalucía y vamos a constituirnos como periódico, como dice la mancheta, periódico andaluz de economía, de verdad. Ahora de momento nada más que estamos en Cádiz, y en ese proceso vamos a contar con mucho talento de mucha gente que nos ha propuesto colaborar, y vamos a estar con ellos, profesionales fundamentalmente, compañeros, ¿no? Y bueno, nada más destacarte que en el tiempo que no hemos estado, pues que hoy en portada hemos llevado el asunto de los tabancos en Jerez, que se ha constituido como una novedad internacional y que además está atrayendo el interés de muchos medios de comunicación, las pymes andaluzas con más arte. Pero bueno, que estamos también con otros temas, y con un periódico en la Sierra de Cádiz que me está haciendo recorrerme la sierra de arriba abajo con mucha alegría, porque hay muy buena gente y muy buenas historias por contar. Pues bien, que nos alegramos. Muchísima suerte. Gracias a ti. Pepe Contreras, muchísima suerte también al periódico Europa Sur, del Grupo Yolí. Bueno, salvado estos 2 guiños obligados aquí en A por Todas de 2 compañeros y evidentemente 2 medios de comunicación a los que deseamos la mejor de las suertes, abordamos la actualidad diaria, que pasa sin lugar a dudas por el golpe que ha sufrido hoy UGT Andalucía, sus 2 exlíderes, que han estado, creo que en torno a 18 años dirigiendo la Unión General de Trabajadores en Andalucía, pues han sido imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El juez del número 9 de Sevilla entiende que hay indicios suficientes para señalarlos como responsables directos de una supuesta financiación irregular del sindicato. Isabel, ¿qué te parece? Pues yo creo que era lo esperado, ¿no? No ha sido ninguna sorpresa. Una vez que se levantó el secreto de sumario, se conoció la instrucción, pues evidentemente todo apuntaba y por eso están imputados a que tanto el señor Pastrana como el señor Fernández Sevilla, en su etapa de secretario de organización y posteriormente como secretario general de UGT, conocían perfectamente la financiación y la contabilidad del sindicato.
A mí de hoy lo que me llama la atención es el silencio que sigue guardando la dirección de UGT en Andalucía y la actual secretaria general, Carmen Castilla, que llegó con una promesa firme hace más de un año, poco más de un año, de regeneración y de auditoría interna y de poner todos los papeles sobre la mesa, que siga defendiendo que no hay nada irregular cuando efectivamente hay presunción de inocencia. Estos señores solamente están imputados, pero es que todo apunta a que había un sistema perfectamente preparado de contabilidad paralela para ir mediante el sistema de bote y de rappel, bueno, pues ir quedándose dinero el sindicato. Entonces, pues no entiendo ahora mismo la actitud de la dirección del sindicato. Yo creo que a mí me convenció de que iba a tomar medidas y que verdaderamente iba a apartar todo lo que se había hecho mal y iba a depurar responsabilidades, pero no lo ha hecho. Hoy hemos buscado precisamente la reacción de UGT y han declinado ofrecerla, ¿no? Nos tenemos que remitir precisamente a sus últimas declaraciones de la pasada semana, en la que decía que ni bote, ni rappel, ni caja B, ni financiación irregular, lo decía Carmen Castilla, ¿no? En fin. A mí me llama la atención precisamente lo que dijo La Ventana Andalucía en el programa que tú también diriges, la SER, porque creo que es negar la evidencia, ¿no? Y que resulten imputados, que vuelvo a insistir que es una garantía para estas dos personas cuando sean llamados por el titular del número 9 de Sevilla a declarar. Era un hecho cuando lo había pedido claramente la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de que ha habido una financiación irregular del sindicato mediante el uso de fraudes contables, ¿no? Por eso no entiendo en ese discurso de regeneración, y comparto con Isabel, que o ha habido un giro o se quiere negar o se piensa que es que no se va a salir de un golpe tan duro como sería la demostración de eso, pero la justicia es lenta, pero suele ser bastante eficaz, y si hay pruebas se quedará demostrado y por tanto habrá consecuencias penales para la organización y para los que eran responsables en ese momento. Por eso yo no entiendo que en un momento en el que el sindicalismo debería estar trabajando por sobrevivir, porque es muy importante para el sistema público español que los sindicatos sigan teniendo un papel predominante tanto en las relaciones sociales como en la vida sociopolítica, que no estén haciendo un esfuerzo por limpiar cualquier sombra de duda que haya y caiga quien caiga, además, claro. Porque si se han cometido errores se pueden rectificar. Yo creo, como dice Alberto, que esta gente no ha entendido el mensaje, y el mensaje es muy claro. Tenían que haber refundado el sindicato de abajo arriba totalmente y haberle dado otro enfoque. No valía con una nueva secretaria general, no valía con una nueva ejecutiva, porque la verdad, el sindicato necesita una redefinición absoluta. Si esa redefinición no se produce en un plazo prudencial, y interviene de una vez por todas también Madrid, Cándido Méndez, que tiene que intervenir ya de una vez por todas en Andalucía, el sindicato UGT lo va a pagar muy caro. Y es muy triste que haya tanta gente, buena gente, militantes, trabajadores a los que en teoría tiene que defender, que estén avergonzados de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el sindicato. Pero yo creo que el problema es que no han redefinido, no han reinventado, no han reformado, no han cambiado UGT de abajo arriba, que es como tenían que haberlo hecho. Totalmente de acuerdo con Pepe, y compartiendo un poco esa sensación de tristeza, ¿no? Porque el sindicalismo, lo ha dicho muy bien Alberto, es fundamental para que mantengamos el status quo democrático que nos hemos dotado, ¿no? Y lo hemos comentado en esta mesa en otra ocasión, sorprende realmente la manera de enfocar la comunicación pública de UGT en este caso, porque no llega, porque no va a llegar a la ciudadanía el no mensaje que están trasladando. La incomunicación. La incomunicación. Entonces, o cuanto antes entiendan que esto es una cuestión que la gente no va a entenderla, o sea, que todo lo que no sea lo que vosotros habéis dicho no es comprensible. No, y que se juegan su propia supervivencia. Claro, y con independencia de que luego estas dos personas que a mí me merecen a priori el máximo de respeto como cualquier otra, suceda lo que suceda, pero en el punto y momento en que nos encontramos con una imputación, UGT no puede seguir mirando al tendido esperando que la crisis o que deje de llover. No va a pasar, y mientras tanto lo que pierde credibilidad es la propia organización, que no se lo puede permitir, por otro lado, vamos. En imagen hemos visto ya a Pastrana con Cándido Méndez. Yo creo que Cándido Méndez algo tendría que decir también una vez que han imputado. Ya dijo hace unos días, cuando lo pidió la Fiscalía Anticorrupción, dijo que esperaba que si se los imputaba al juez que diesen explicaciones. Hoy no las han La dirección actual no las ha dado, de momento. Espero que lo haga. Eso esperamos todos. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis que también nos viene de los juzgados. Vamos a hablar de la jueza Laya, de la instrucción de los cursos de formación. No sabemos, decía fuera de micrófono
Isabel Morillo, que si vamos a especular o no sobre la juez Alaya. Yo no creo que no haya que especular, yo creo que sencillamente tenemos que poner los elementos encima de la mesa porque la juez Alaya, que creemos que en una actuación insólita ha vuelto a bordear al menos una nueva línea roja en un afán, creo yo, desmedido por proteger a un testigo, pues no diríamos amenazado, pero sí ha advertido, y quizás algo más, a aquellas personas, instituciones o cargos o organismos que se vayan a querellar o que han anunciado que van a denunciar precisamente al testigo Teodoro Montes por acusarlo de gruesas acusaciones, valga la redundancia. ¿Creéis que esta actuación de la jueza, en un acta levantada, como bien nos aclaraba Isabel Morillo, pues puede vulnerar algún derecho de las partes? Hoy hemos escuchado al profesor, al catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Arroyo, diciendo que es una situación insólita, que no lo ha visto en toda su vida y que estamos ante un ejercicio claro de imparcialidad y que merece la recusación inmediata de la jueza. No sé si llegáis vosotras a ese extremo, nuestros conocimientos del derecho son mucho más limitados que el del profesor Pérez Arroyo, pero sí me gustaría pues, que hablásemos sobre este asunto. Isabel, empezamos contigo. Es que esto es muy complicado. Yo lo que veo claro es que si el gobierno andaluz, que está personado en la causa como parte perjudicada, pero está personado en esa causa, tiene indicios o creen sus abogados, los servicios jurídicos de la Junta, que esta juez ha maniobrado de forma indecente, según cuentan, para quedarse el caso, que no es de su competencia, que la competencia estaría en otro juzgado de Coria, que ya investigaba previamente al testigo por unos cursos falsos. Si lo de hoy es un hecho tan insólito y tan grave, pues que el abogado personal de la Junta lo diga, o las defensas o los abogados del exconsejero Antonio Fernández y del exconsejero Antonio Ojeda, que también están ahí, lo pongan sobre la mesa, que el Consejo General del Poder Judicial actúe, que en fin, lo que no vale es continuamente este pulso soterrado, haciendo partícipe además a todos, haciéndonos partícipes a todos entre el Gobierno y la jueza, sin que llegue a ninguna parte, porque ya lo hemos vivido en los ERE. Se dijo que se había extralimitado, que estaba poco más o menos que prevaricando, pero nunca nadie ha admitido, bueno, más allá de algún revés que le haya podido dar la audiencia, nadie ha presentado nada, ni el Parlamento emitió una queja, después rectificó, en fin, que yo creo que, os quiero creer que en un Estado de Derecho como este hay vías legales que pueden utilizarse para que si piensan que la jueza Alaya se está extralimitando o está incumpliendo su papel, acudan a esas vías legales y actúen, y quien tenga que hablar, el Poder Judicial, hable y tome las medidas contra esta jueza. Hasta que eso se produzca, hablar gratuitamente de si la jueza Alaya es un héroe o es una heroína o villana, como se dice, personalmente yo no me veo capacitada. Lo de hoy es llamativo que una jueza advierta que quien vaya contra su testigo, primero que pida que se declare testigo protegido, cosa que ha admitido rápidamente la Fiscalía y ha dicho que sí que es un testigo protegido. Cuando testigo protegido, yo en mi desconocimiento creía que era para casos gravísimos de mafia donde peligra la vida de la gente. Parece ser que no. Este señor es un testigo protegido o se le va a declarar. Y después que advierta que quien se querelle contra él pueda acabar, o sea, ella pueda acabar tomando medidas porque entiende que es como si actuaran contra la Administración de Justicia. Hombre, pues si este señor va allí sin pruebas acusa a una asociación de discapacitados mentales, como Faisen, de drogar a los alumnos y de tenerlos a temperatura infrahumana de 60 grados, estará en su derecho este organismo de presentar una demanda. Si denuncia que Comisiones Obreras cobraba un 20% de forma ilegal en la contratación de los cursos, como una comisión ilegal, y Comisiones Obreras lo niega y cree que debe de emprender acciones, estará en su derecho de hacerlo. Si los medios de comunicación y los periodistas tenemos información de lo que este señor ha declarado, creo que estamos en nuestro, no derecho, obligación de contarlo. A mí me parece, Isabel, y siguiendo lo que dices, casi un ejercicio de cinismo que nos sorprendamos todos de que la justicia se ha convertido en un espectáculo en este país. Es decir, todo esto se produce, es decir, ¿qué testigo protegido cuando la foto de este señor la conocemos todos, como la jueza todos los días hace un paseillo delante de los medios de comunicación, y ahora nos sorprendemos, como tú dices, que lo que sucede en un juzgado se publique, se conozca, y que la gente que está acusada de cosas todos los días en los periódicos se defienda de ello? O sea, me parece bastante cínico
sorprendernos por estas cosas. Yo ya no soy capaz de calificar el acta de la jueza en términos jurídicos, pero sí, analizando todos los elementos, me parece que la jueza no sé qué esperaba. O sea, ¿es posible otra reacción de la gente que se está acusando de las cosas tan graves que ha dicho Isabel? ¿Es posible otra reacción que no sea querellarse contra? ¿Es posible otra reacción de los medios de comunicación que no sea publicar aquello que se sabe sobre el testigo protegido? ¿Qué testigo protegido? ¿Cuándo se protege un tejido? ¿Desde el principio? ¿O si la instrucción solo se basa en este señor? Entonces lo mismo, la instrucción no es muy sólida. No sé, a mí me parece realmente un poco cínico que nos sorprendamos ahora todos, caigamos en la cuenta de que la justicia es un espectáculo en este país y que los medios de comunicación publican lo que sucede a diario en los juzgados y que reaccionemos de esa manera. Yo creo que se está exacerbando todo lo que tiene que ver con las causas que instruye la juez Mercedes Alaya. Creo que hay que ser un poco más sensato. Lo que ha habido aquí es una reacción, no una acción, y creo que hay que ponerlo en ese contexto. Ha habido un aviso previo de Faisén y de Comisiones Obreras respecto a que se van a querellar contra el señor Montes por las declaraciones que se está conociendo que está haciendo ante su señoría, y lo que ella ha hecho en el acta es advertir también que no se va a consentir ningún acto jurídico que amilane a un testigo y obstruya la acción de la justicia. Y además, en ese mismo acta, el fiscal que estaba presente en el interrogatorio ha dado su aval a esa medida. Es decir, yo creo que estamos sacando de quicio algo que no es tanto. Es bastante insólito, pero también es verdad que aquí lo que está ocurriendo es que se está intentando decirle a ese testigo, que tiene difícil probar más que su propia experiencia esas irregularidades que denuncia, que se calle, que si no va a tener consecuencias negativas. Tampoco nadie le ha dicho eso. Están en su derecho. Nadie le ha dicho que se calle. Ellos simplemente entienden que lo que ha denunciado la jueza lo que entiende es falso, la jueza lo que entiende, y por eso lo dice en el acta. Claro, presiones y coacciones. Lo que está diciendo la jueza es que defenderte de una acusación de ese tipo conocida en todos los periódicos de Andalucía una coacción para que el testigo no hable. Yo lo que creo que la jueza lo que está dejando es estrechando el margen. Es decir, usted se puede defender, pero yo no le voy a permitir que usted obstruya la investigación judicial, que es para lo que estamos aquí. O la paralice, o la retrase. Efectivamente. Creo que por eso obtiene el aval de la Fiscalía, que por cierto la da el aval también para que sea competente en el caso de la Fiscalía. Yo creo que esa es la noticia de hoy, que es que la Fiscalía Anticorrupción, después de todo lo que llevamos oído sobre que la jueza no es competente y había maniobrado de forma torticera para quedarse el caso, montaron una macrocausa contra la Junta, la Fiscalía Anticorrupción, que a mí me merece todo el respeto, porque yo creo que los fiscales no son los garantes de la legalidad. Pues yo creo que si la Fiscalía Anticorrupción entiende que la jueza Alaya es competente, Pero Isabel, yo además te digo una cosa, has dicho una cosa que es muy cierta, el lunes lo dije yo en la radio con Fernando también, estamos asistiendo a un pulso entre gobierno y poder judicial que yo no entiendo. Y que ni la juez se tiene que dedicar a echarle un pulso al gobierno autonómico de Andalucía, ni el gobierno autonómico de Andalucía está para cuestionar lo que hace un juez. Tiene que estar a su disposición para que la justicia haga su trabajo. Le guste o no le guste lo que hace. Y creo que el PSOE y la Junta de Andalucía no está midiendo las consecuencias que tiene hacer eso. Yo creo que lo que hay es una formidable colisión de derechos. Derecho también tiene esta persona a que a no sentirse amenazado, a no sentirse coaccionado, amedrentado, evidentemente, y lo que tiene que hacer es probar lo que él dice. Entonces, el problema lo tiene esta persona, que tiene que probar esto, y la jueza también tiene que probar, con la ayuda, evidentemente, de los testimonios que pueda deducir de todo, pero es que hay una colisión de derechos. Todo eso está muy bien, pero ¿no tienen también derechos las personas que han sido señaladas por el testimonio de este señor, por cierto, que han incurrido en numerosas contradicciones? Correcto. Y que muchas de sus acusaciones dice que las sabe a través de lo publicado por los medios de comunicación? ¿No tienen esa organización, como decía Isabel, Faisén, Comisiones Obreras, UGT, que también ha anunciado que se querella? ¿No tienen derecho a defenderse? Pero tú, fíjate... Porque si no que, si presentan una querella o denuncian a sería un delito contra la Administración de Justicia. Sí, pero el fiscal
avalado, efectivamente, pero además yo creo que hay una cuestión de tiempo. El fiscal no está en posesión absoluta de la verdad. Hombre, por supuesto que no, pero vamos a ver, Fernando, aquí hay un tema. El Ministerio Público es el que representa la acusación pública, el que no tiene interés de parte, y es que la función de la Fiscalía vamos a defenderla. Que esté politizada más o menos, está politizada en todos sitios. Pero vamos a hacer, y vamos a también sacar la cara por profesionales de la Fiscalía que son representantes de la acción pública de la justicia. Hasta ahora han sido un placaje absoluto el de la Fiscalía Anticorrupción. Yo he visto posiciones y decisiones. Y de hecho, cuando no está de acuerdo con Alaya, es absolutamente contundente en sus escritos a la juez. Yo creo que aquí hay un trasfondo político importante. En el caso de los ERE, el gobierno andaluz tomó una decisión. Se puso a disposición de la justicia, se puso a disposición de la jueza Alaya, le entregó todo lo que le pedía y más, según ellos defendían o defienden públicamente. En fin, tomó una actitud que ha llevado a un escenario... Pues yo dudo que la percepción del andaluz medio sea esa. Bueno, pues yo creo que, sinceramente, ha sido difícil de un tiempo a esta parte, más allá del pulso primero que se libró en el Supremo finalmente sobre las actas del Consejo de Gobierno, era que te invito a que busques una declaración pública de un miembro del Gobierno andaluz arremetiendo contra la jueza Alaya. No existe. Cuando en la rueda de prensa se preguntaba reiteradamente por la instrucción, pedían respeto y se ponían a disposición de la justicia. Lo que hayan hecho después, hayan dejado de hacer, ella desde luego todos los papeles que ha querido los ha tenido. Sí, pero ahora llega el momento de los cursos de formación y hay un posicionamiento político dentro del gobierno cuando ven que esta mujer empieza otra vez a instruir una macrocausa, que piensa, oye, creemos legítimamente que esta mujer no es competente en este caso, creemos que además... Pero seamos claros, presupone que tiene un interés político. La diferencia que hay entre el caso de los ERE y el caso de la formación es que hubo un cortafuegos político que se llama dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que da lugar a que entre una presidenta que teóricamente está libre de toda sospecha en el caso de los ERE. No creo yo eso. El trasfondo de lo que hay aquí es si el caso de la formación puede alcanzar la presidenta de la Junta y el objetivo es ir a por su sanidad. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver si el gobierno, repito... Perdón, una cosa. ¿Cómo puede ser el objetivo de una jueza ir a por la presidenta de la Junta de Andalucía? Ese no es un objetivo de un juez. Bueno, el objetivo yo no digo que ese sea el objetivo de la jueza. Es que no puede ser un objetivo de una jueza. Yo tampoco creo que sea el objetivo de la jueza. No puede ser eso. En ese caso, la jueza no debería estar donde está. O lo que... sin estar en público, piensan quienes están en el gobierno y los dirigentes del PSOE. Yo creo que lo dijo el otro día aquí el consejero de Presidencia. Yo creo que la diferencia de estrategia que dice Fernando es que la Junta cree que el caso es diferente. En el caso de los ERE lo interpretan como propio y con problemas dentro, y el otro creen que es un problema de las empresas en el que han fallado los controles. Pero no hay chorizos en la Junta en relación a este tema. Lo dijo que es el de la Fundación de Empleo, la FAFE, que, perdóname, es una entidad pública donde la Cámara de Cuentas ya ha dicho que el 89% de las ayudas entre 2009 y 2010 se dieron sin control y hay 50 millones que no se sabe dónde están. Si eso no es un caso con indicios de fraude... Bueno, hablaremos de esto seguramente en próximos programas y mucho, bien largo y tendido. Vamos ahora con la última opinión del día, desde Jerez a Noguet. El mensaje que van a escuchar hoy en esta columna es muy impopular. La población, y lo comparto, pide una limpia de corruptos en política. Hay que apartar a los responsables públicos que no hayan manejado los recursos de todos los contribuyentes conforme a la ley. Hasta ahí parece bastante de cajón. Es evidente que la ciudadanía está harta de que dirigentes políticos hayan gestionado el dinero de todos nosotros como si fuera propio y hayan mangado de una manera bochornosa. Es clamoroso, por ejemplo, que toda una ministra, Ana Mato, no sepa de dónde sale el Jaguar que haya aparcado en su casa, que una infanta, Cristina, desconozca lo que firma en una sociedad que desvía dinero a paraísos fiscales, que imputen ahora a todo un Ángel Acebes, que intrusos que nunca han trabajado en una empresa cobren de la administración sin que funcione un solo control, lo de las tarjetas opacas en Bankia y en las cajas que vengan detrás, que vendrán, ya eso es de auténtica tomadura de pelo. Dicho todo esto, no alcanza a entender algunas sentencias y me asusta, me preocupa que nos sumemos al carro de aplaudir cualquier fallo
fallo que mande a un político a la cárcel. Entiendo que la juez de lo penal 3 de Jerez se habrá limitado a aplicar la legislación, pero para mí escapa a la lógica que un regidor, en este caso la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, con todos sus errores, que los ha cometido y además han sido muchos, sea condenada a 2 años de cárcel y al pago de una multa de 8 millones de euros por utilizar ese dinero ingresado por el Estado en cuentas restringidas para cometer obras del Plan E, que haya destinado ese dinero a pagar nóminas. Lo hizo con un plan de tesorería por el que el dinero se iba reponiendo. Las certificaciones de las obras también se fueron pagando y retiró ese dinero, esos 8 millones, en un momento de asfixia total del consistorio, con huelgas diarias de trabajadores municipales y de empleados de otros servicios públicos, todos ellos paralizados por la quiebra total que había en la administración. ¿Gestionó bien? No. ¿Hizo bien en utilizar el dinero? No. ¿A la cárcel y con todos sus bienes embargados de por vida? Pues mira, tampoco. Pero voy a seguir con mi mensaje impopular en esta columna. Los políticos no son entes extraños, forman parte de la sociedad. Si hay tantos políticos corruptos, estamos en una sociedad corrupta. Está muy bien que queramos representantes públicos ejemplares, pero vamos a exigirnos la misma ejemplaridad también a nosotros. Vamos a dejar de una vez de asumir como normal que en una comida de fin de semana entre un puñado de amigos uno se lleve la factura para desgravarla como si fuera comida de trabajo, o vamos a dejar de no pagar el IVA cuando pintamos la casa o nos arregla la lavadora, o vamos a dejar de no dar de alta a una empleada o empleado de hogar, etcétera, 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 porque eso también es robar y eso también es corrupción. La columna de Jerez de Ana Huguet. Pepe Contreras, Isabel Morillo, Rosa Yacel, Alberto Grimaldi, de los 4, como siempre ha sido un placer. Buenas noches. Y muchísimas gracias por participar. Gracias. Una noche más aquí en A por Todas, que mañana vuelve con un programa especial en el que cine y política se dan la mano. Emitiremos el programa Ser Andaluces, que es la última pareja de la 5ª temporada del programa de la serie radiofónica de la cadena SER, entre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el actor del momento del cine español, Antonio de la Torre. Y también nos acompañará Carlos Rosado, de la Andalucía Film Commission, que presenta precisamente mañana los datos sobre el impacto del cine en nuestra comunidad autónoma. Nos acompañarán en la tertulia Paco Morón, Pilar Navarro, también Enrique Cervera y Elena Manzano. La columna desde Sevilla de Mercedes de Pablos. Y como siempre iremos a por todas. 8.